Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 14 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, la evangelización, la reflexión a partir de una lectura situada de la palabra de Dios con las realidades de todos, seres amados, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en la formación del ser que trasciende, trascendental, significativo en Dios, que le da plenitud, sentido, dirección a la vida terrenal para poder seguir sembrando y algún día, en gracia de Dios, cosechar vida eterna, y dando frutos del Espíritu Santo, sintiendo, pensando y actuando en espíritu y en verdad, que es amor, misericordia y justicia divina. Lo mismo el ser vida y obra, sellando la impronta que Jesús ha sellado en la impronta con la nueva alianza, con el Evangelio, pero que ya por la creación el Padre Creador selló en la impronta natural la moral, que es el orden natural allí, en el corazón humano, corazón de carne, que siente, con razón, corazón y razón, y ya la pasión, pero ordenada, en alma, mente y cuerpo, que es armonizada, que es amornización de ello. Cuando hay amor a Dios, hay amor a la humanidad, y hay amor a lo que la humanidad viene aconteciendo en gracia de Dios con su vida, como testimonio, siendo una gotita de divinidad, una fragmentación, porque sigue en continuum, es en acción, como una investigación, acción, visión. Dios mediante en breve, con Fundación Cambio Gnosis, haremos referencia a ello. Bienvenido. Hoy cognosis. Cambio Gnosis cuando se hablaba hace 2 años, 2021, con la construcción de base teórica en epistemología ambiental para el proyecto educativo institucional universitario, que eran esas dimensiones axiológica, ontológica y epistemológica, primera tríada, que es la moral, las éticas y los oicos, que es ese habitar estético, ese habitar poético y ese habitar ético de la llamada naturaleza afuera, de los llamados recursos naturales, del mundo como tal. Pero ya empieza a llamarse la atención ahí en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, versión para ese entonces, con la conferencia que se hacía, más bien ponencia, le bajan un poquito de espacio-tiempo, pero el aporte es el mismo a la ciencia, a la educación, a la técnica, cuando en ese orden parte de un rigor científico, teórico, conceptual, para ser llevado a través de la educación, la formación, la capacitación a un nivel técnico, que es ya la aplicación de ese conocimiento que se ha generado o que se ha perfeccionado, que se ha mejorado en el sentido humano, conocimiento humano, y ha pasado por escuelas, desde diferentes tendencias, con diferentes doctrinas, en nuestro caso ahora hablando por la filosofía y la ética y la teología, o sea, en Dios, pero que en su momento escuelas de formación, pensando en la naturaleza, que se pretendía allí entonces la dimensión ambiental transversal a todo, y se sigue avanzando en ello, solo que el oikos ya vincula, es la Sagrada Familia, o sea, ya no es solo natura, sociedad, cultura, ya no es solo el ambiente, es el planeta todo y es la perspectiva del reino de los cielos. Es el oikos que en santidad, todo ser siendo, con esa impronta en el corazón,
entretejiendo con uno y otro, todos seres amados, vinculados con la creación, se va aportando en esa orquesta que es orquestada por el Padre Creador. Y esas son las historias de vida de todos y cada uno, miles y millones, que sin que exista la línea pasado, presente y futuro, han habido, están y habrán, pero están inhabitando en sintonía, en armonía, en sincronía espaciotemporal y energéticamente ya. Como se diría ya, ama ya. ¿Por qué? Porque es un eterno presente, seres amados. Y entonces ahí está orquestando el Padre Creador, y el que está haciendo en el ser interior toda esa transformación con la redención de los pecados, la sanación del alma y la salvación de ese ser pleno, alma, mente y cuerpo, porque al final de los tiempos Jesús es el signo de los tiempos, se habrán de volver a reconectar el corpus físico, valga la redundancia, el logos, que es la mente, según los griegos, decía Fray Nelson Medina, y el ánima, ánimas, de Hilar de Chardin, por citar algunas referencias de seres que avanzan. Conforme se mencionó Fray Nelson, hermanos consagrados de los dominicos. Lo fue también en su momento Teilhard de Chardin, en paz descanse, no se ha canonizado por las formas de ver en su momento consideradas herejías, pero que daban una amplitud de conciencia para conectar con profundidades mayores, desde el corazón siempre, obrando en espíritu y en verdad. Si son revelaciones del espíritu que faculta la inteligencia, el conocimiento, la información que sale de allí, reconociendo los derechos del autor, del creador, y más que reconociendo no es porque los necesite el Señor, Él los puede tomar, son suyos, son su obra, cuando quiera y donde quiera, como el Espíritu Santo, sopla de donde quiere, le decía Jesús a Nicodemus. Ayer se reflexionaba sobre ello. Entonces, ahorita también en Amayá y en Ekarram, también aquí en Campus, Veredas La Estrella, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Pero el espíritu del mundo o los espíritus del mundo, los infestuosos espíritus del mundo que llevan a lo inmundo de este mundo, porque en realidad vienen gobernados por el príncipe de las tinieblas. Diabolo, división, escisión, coalición, división, todo ello está ahí. Ya se había dicho división, pero partición. Las partes, sin que conecten, completamente anacrónicas, antagónicas, porque no tienen sincronía espaciotemporal y energética, ni tienen puntos llamados ahí de acuerdos, porque no son de acuerdos. Es unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Y es en pobreza, humildad y obediencia asimilar ello, que el próximo también es hijo de Dios, que todos somos amados por Dios, y a todos ama Dios, pero que esa obra es de Dios y Él es el que la escribe con el Padre, o el Padre con Él, o juntos, 99-1, Padre 99, el ser amado 1%. Y asimismo, ese aporte, como decía San Pablo, ese órgano aporta en miles y millones muy poco, podría ser, pero para la plenitud es todo. Y ese es un concepto de la teoría de sistemas, de Bertalanffy, de la teoría de las organizaciones, de Bertoglio, de las teorías de las complejidades, Edgar Morin, entre otros, citando autores, citando referencias humanas, citando lecturas. Habrá que mirar en su ser siendo, no porque corresponda, porque no se ha denominado juez a nadie. Jesús es el juez, aún de vivos y muertos,
pero sí, para santificar la propuesta, no haya de ser una herejía, contraria a la doctrina de la Iglesia. Decía José Ignacio Munilla ayer hablando sobre las experiencias del sínodo, lo que no se debe hacer, pues ayer que se estaba meditando en eso, pero fue hace unos días, en una conferencia que dio, él fue, incluso aclaraba, ya no es obispo de la diócesis de San Sebastián, en España, estará en otra diócesis, pero en su sabiduría, en inspiración del Espíritu Santo, y siempre obrando en santidad, en espíritu y en verdad, invita a que la Iglesia es la que hace ese discernimiento, el cónclave, con todos esos espíritus allí vinculando por procesos de vida, todo ser siendo, va llevando ahí su proceso de vida, natural, social, cultural. Esa es la primera referencia ambiental, pero vendrá sideral. Entonces, sínodo, sinodal de los diferentes continentes, América, Europa, Asia, África, mal denominado América, Abya Yala. Se veía en Vatican News preferible hablar del sínodo amazónico, sin siendo la plenitud de la Vía Yala. Se debería decir sínodo Abya Yala, todo el territorio sagrado de los hermanos originarios, sagrado entre comillas, no sacralizado como algo profano, de adorar la criatura, esa parte entre comillas de la creación o ese plexus de todo el planeta que es pequeñito frente al cosmos, por ser idolatría, pecado mortal grave, en tanto deja la huella nefasta a la impronta natural de la creación, porque ya eso lleva a prácticas, a rituales, a tradiciones falsas, falsas en tanto no es la verdad. Entonces allí, cuando Jesús le da plenitud a la ley, no viene a abolir la ley de la creación, pues no va a ir a echarle a perder la obra al Padre Creador. No va a venir a hablar a abolir las leyes de que se habla, son basadas en el respeto, el cuidado y la armonía con la creación como naturaleza otra, por parte de la naturaleza humana, pero que repliegue de toda esa naturaleza humana desde ese vínculo humanidad, sociedad, comunidad, hasta llegar a la intimidad del ser, en su pequeña tribu o comunidad que es la familia, el hogar. El orden es al revés, son movimientos de iteración y reiteración, de entrada y de salida, de ascenso y de descenso, circulación permanente, constante, dinámica. Eso es de ipso facto. Y en ese sentido es que se cobra sentido la ley de Dios por encima de la ley de los hombres y por tanto la ley del mundo. De hecho, haciendo allí la corrección fraterna, la ley de Dios, que está escrita en todo corazón, cuando existen cegueras espirituales, mentales y emocionales, cerrazón de corazón, como se critica allí en los fariseos, pegados a la doctrina, a los mandamientos, al Pentateuco, 613 preceptos de la Torá, decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios hoy, que se lo tienen que aprender de memoria, repetir, pero asimilarlo en la vida. En la meditación de la palabra de Dios se retomó ese aspecto. Si se tomara uno solo, eso es todo un curso de vida, una virtud. ¿Y qué es virtuoso? El que está del lado de lo contrario al bien vivir la bienaventuranza, va a encontrar una virtud en un delito, en el robo, y se vuelve un vicio. Y eso ya es sistemático y atraviesa la familia y viene la tolerancia. Lo decía Santiago Martín en Franciscanos de María en la homilía del día de hoy. Y ello para vincular ahí lo que tienen que ver con la voluntad propia, pero no para hacer lo que quiere, sino lo que debe en la ley de Dios. El deber ser, la moral, claro, deontología, no la odontología.
Los derechos sí, pero el derecho es al derecho, leídos desde Dios. Una teocracia, sí. Es que de ahí viene la impronta de la creación y de ahí, si se está hablando de derecho ambiental, es la creación. Y más razón han de tener los hermanos originarios, que declaran es que la naturaleza es sujeto de derecho, la creación. Ellos no hablan de naturaleza, es la madre tierra. ¿Cómo le van a conceder derechos a la madre tierra si ella los tiene todos? Le decía un hermano originario de la comunidad NASA, pero no de la NASA de los Estados Unidos, sino de NASA en el Cauca, aquí en Colombia, aguas arriba de este río que atraviesa por acá Cartama, que confluye en Manizales, el Valle del Cauca, Antioquia, entre otras regiones. Pero allá arriba, que llegaban comisiones de expertos, de organizaciones, de la autoridad ambiental y la comunidad, a hablar del ordenamiento del territorio. Los hermanos no entendían ello. Que les explique, no, vamos a hacer el ordenamiento, dónde están los bosques, dónde están y un inventario y eso, y dónde están las aguas, y un inventario de las aguas, y dónde están los suelos, y un inventario de los suelos, para mirar los usos actuales, potenciales, o sea, futuro, y hacer todo un diseño para darle un orden. ¿Qué se debe sacar, cómo y para qué? O sea que ustedes le van a ordenar a la madre tierra. Ella se ordena sola, se autoordena, y ese concepto, siendo empírico su conocimiento, conectados por intuición con la madre tierra en su experiencia de vida, o sea, vivencialmente, coincide en paz descanse con Humberto Maturana, con la autoorganización. Organizar como órganos. Aquí haciendo la resignificación en San Pablo, órganos como espíritus. Los hermanos originarios hablan de espíritus, órganos vivos, espíritus vivos. Ahora viene, en espíritu y en verdad, es la ley mesiánica, es el evangelio, es el sermón de la montaña, ahí está la doctrina más vigente en este momento para la reflexión, y eso quede establecido en estas prácticas diarias. Leer los signos de los tiempos, leer a Jesús, ¿qué? Todos los días. Razón tiene Hartwig Christopher en algún momento, hermano misionero en Sudáfrica, que decía, no, cada día es la palabra de Dios. Ya las otras son lecturas situadas de lo que ocurre afuera, de lo que otros imponen afuera, otras lecturas, otros afanes políticos, económicos, sociales, las organizaciones, las instituciones, las asociaciones, el diario vivir, que el sobrevivir, que el permanecer. Momento. Necesidades. Max Neff también, en paz descanse, hablaba de ello. Necesidades esenciales, hoy decía también Carlos Yepes, humanamente, en todas las culturas hay una trazabilidad de necesidades básicas que se dice, comer, dormir, disfrute, etc. Hay unas necesidades de formación intelectuales, mentales, y ahí viene Vygotsky, Howard Gardner, todos estos actores que se citan, autores, que son actores sociales en la vida común y corriente, habrá también de hacer lo mismo, no con la persona, lo que se llama el pecado, como dice Fray Nelson, o la causa del pecado, o sea, desbaratar los medios que se utilizan y los fines que vienen ocultos allí. Ahí es el planeamiento estratégico, que es militar. Planes, programas, proyectos. Planear, ejecutar y evaluar un proyecto micro, reducido y aislado. Empieza la primera falsedad. ¿Cómo voy a sacar una partecita de la naturaleza, como se dice, para ponerla en un laboratorio, hacer un ensayo, un muestreo y después volverla a poner allá? Sí, ¿cómo la va a volver a poner? Saca un cubito de azúcar de una caja y la deleznaa por allá, la hace en el café. ¿Cómo va a volver a llevar el cubito a su composición original? ¿Y cómo va a llevar ese cubito a la cajita? ¿Y cómo va a encuadrar esa mentira, que es maldad y muerte, como decía Jesús Higueras también estos días? Es el miedo.
o es el ego, es la sobadera, es jalar bola, como dicen allí los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, es la sociedad del mutuo elogio, la zona de confort, el status quo, el desesperismo, dejar pasar, y en el buenismo. No le hagamos daño a nadie, pero tampoco le hagamos el bien, que le toque a otro. Ese es el deber del otro. Dios también lo ama a él y le tiene misericordia. Y él también me perdona a mí, entonces yo voy a cometer el pecado, yo voy a cometer el delito, voy a hacer el daño, que a las futuras generaciones no importa, no nos va a tocar. Ese es el nadaísmo. Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Nada y todo es lo mismo, el ser y la nada. Las náuseas de Jean-Paul Sartre. Amorosamente, también es hijo de Dios, no entorpecer su historia de salvación, que algún día, pues, si lo logró avanzar. Pero si no, él mismo renunció a la vida eterna, renunció al reino de los cielos, renunció al bien vivir, a la bienaventuranza. Se fue para otra escuela. Se fue a las escuelas del patán y los patanes a hacer patanetas, pues ya él sabrá. Y a las otras corrientes, amorosamente, el hinduismo, el budismo, el embudismo, todas ellas, y las otras que existen. O se quedan en las vivencias naturales, que de pronto menos que sin ser juez de nadie, solo Jesús, pero mirando que en esas formas de relacionamiento con la divinidad manejan buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad, la madre tierra. Entonces ello ha de estar presentando más que mérito, más rigor con el cumplimiento de los mandamientos, porque hay amor a la madre tierra y aman a las criaturas, entonces aman a las personas, hay una forma de llegar. La otra forma de llegar es amar a las personas y empezar a hacer lo que se llama transformación allá afuera. Pero ¿cuál es la presunción más grave del principio de precaución del daño de allá de Estocolmo del 87, que de alguna manera hoy lo tocaba Carlos Yepes en la meditación de la palabra de Dios? Disfrazar ese amor a Dios con el amor a la ecología, el ecologismo. Entonces, defensa de los animalitos, defensa del agua, la defensa del arco iris, y enseguida, pero la vida y la ecología humana y la vida humana y las formas de relacionamiento humano, y es que decía también Santiago Martín, y es que el hacerle el daño al papá no va a repercutir en una familia, o el hacerle el daño a un hijo no va a repercutir en la familia, y es que abortar una criatura no va a repercutir en la familia, y por tanto repercute en la humanidad y repercute en la creación. ¿Quién nos llamó a decir que vamos a calcular, a medir, a contar cuántas familias son y cuántas deben quedar? Si eso son leyes naturales escritas por Dios. No que sea un determinismo, no, es que ese es el código natural, ese es el código cultural. Ahorita se hablaba de Némesis en Eka Ram, se hablaba de Génesis al principio, Némesis con Humberto Maturana, que se decía ahorita autoordenación, autoorganización, con el libro de La máquina viviente, que escribía con Jorge Varela, pero también viene la energesis, que son las energías, son los espíritus. Espíritu Santo, Espíritu santificante, ahí el superlativo ha de llevar a que el efecto sea santificador, santo, santificante, santificador, sujeto, verbo y predicado. Eso tiene que ver con la lectura ambiental del orden natural, la lectura situada, la lectura cromática, esa hermenéutica entre el ser y el deber ser, ahora ya con la moral. Primero se hacía la referencia al orden natural escrito en gracia de Dios por el Espíritu Santo con su servidor, amigo y hermano. Ahora se reconoce con más conciencia, porque hay un momento de consagración, porque hay un momento de crecimiento espiritual. Bendito sea el Señor. Hace más de 20 años no lo había y se estaba en cierta libertad, más podría ser libertinaje en Europa, dejando una familia con niños pequeños. Mejor dicho, no es el momento de hacer confesiones, pero de todo eso se aprende por rendirle a una universidad que da la comisión, la Universidad de Antioquia, para avanzar
en un desarrollo que suponen ellos personal, pero que le aporta por añadidura a un beneficio institucional. ¿Cuál? Ya lo tienen ahí en la lista de chequeo, ya cumplieron con la norma, le dieron su comisión. Ahora lo que el conocimiento, la información que trae, póngalo a producir en la formación, no le importa más. El orden natural, a nadie de allí le ha interesado en la debida forma. Y aún sin haber comprendido que es el orden natural de Dios, el único, ese se podrá llamar un orden natural, que es el que se establece desde una construcción teórica, conceptual, académica, desde una construcción práctica, intercultural, Europa, la provincia de Gelderland, ahí en the Netherlands. Y ahí había ya la América, área metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia, y muchos otros territorios de la Vía Yala. Pero en ese intercambio, en la práctica, también vendría la idealización que se hace, la imaginación, la cierta ensoñación que se establece. Y ahí es donde advertía mucho también José Ignacio Muniña, tener cuidado con la dilucidación que lo hace la Santa Doctrina de la Santa Iglesia. Todo eso para tenerlo en cuenta hoy día, porque ¿hacia dónde apunta esto? Que el referente del orden natural, esto que se viene diciendo, que bendito Dios es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la emoción trata de embargar y por eso vamos a cerrar, porque ya perturba la razón y se aísla del corazón. Debe ser el flujo en el otro sentido, quede como testimonio. ¿Por qué? Porque así similar vendrá la experiencia de República Bolivariana de Venezuela y eso todo implica un proceso que se viene aconteciendo, disciplinario, civil, y que en algún momento podrá tener imputaciones mayores, por simplemente cumplir un deber, tratando, y eso fue desobediencia a Dios, por no haber obedecido primero a un deseo santo, con el Espíritu Santo, y en espíritu y en verdad, por ello vienen las consecuencias. Ya deriva sobre las organizaciones humanas y sobre lo que supuestamente ejerce lo humano. Entonces termina cayendo en el juego del enemigo, del adversario, del opositor, porque por cumplir normas. Entonces, claro, usted cumple los derechos de la comisión y le empiezan a pedir soportes, pero no están mirando procesos en continuo, son más de 20 años y quizá los frutos no se verán y no los veremos nosotros, menos su servidor, amigo y hermano. En esa organización, ese órgano que es cada uno, una sola partícula, hace su aporte. Por eso estamos hablando en cursos de vida, en el orden natural. Ese es el seminario ambiental del orden natural, que ahora se llama Seminario Ecuménico Ambiental del Orden Natural, que es del que nos vamos a ocupar en breve con la Fundación Todas, Amaya, ECARRAM y Hoy Cognosis, para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social sí ha sabido valorar, reconocer y potenciar lo que al interior de una organización pública, universidad, entidad oficial, no que no hayan sabido, quizá no hayan querido, o amorosamente no habrán podido comprender de qué se trata, cómo hacerlo y por qué. ¿Por qué? Porque no se han preguntado ni siquiera qué es eso del orden natural, o presumiendo que es el orden divino, no lo quieren aceptar, o por fomentar el paganismo de una universidad que es franciscana, San Francisco de Asís, fundada por Fray Rafael de la Serna, y por tanto por la Iglesia católica, apostólica y romana, por ir en contra de ello y hacer en rebeldía todo lo otro, o sea, miles y miles y miles de millones de pecados, de formas miles y miles y millones pecaminosas, asociados a miles y miles de millones de personas, pero no solo una, la que va cayendo en redes, eso se vuelve sistemático.
hoy la palabra de Dios nos inspiraba al Espíritu Santo llamarla algo de ritmo al algoritmo de lo mismo. Cuando Jesús dice que viene a darle plenitud a la ley mosaica con la ley mesiánica, hoy con la ley, después del siglo XXI, sigue siendo la ley de Cristo. Él no es moda, Él no pasó de moda y Él no ha pasado de la joda que lo humano viene haciendo, perdón la expresión, pero es una oda, una ola de falsas utopías, de distopías, de falsas realidades. Seres amados, sigan siendo bendecidos, referidos al sínodo, al sinodal y a todas esas estratagemas, galimatías y formas perversas del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 y de todos esos mecanismos de ir en contra de Dios, de la creación, de la vida. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.